24. No, es más profético porque hay más muertes, y sí, también es profético. He tratado de armar en 3 domingos unos 30 puntos para que usted y yo al final de noviembre podamos decir: yo ahora más o menos entiendo por qué yo creo que bíblicamente estamos en los últimos días. Hoy vamos a estar viendo todo lo que corresponde a Israel. Vamos a estar viendo parte de la persecución cristiana en este momento. Si el Señor lo permite, el domingo que viene vamos a estar compartiendo en cuanto a todo lo natural que nos rodea y que es profético y que nos muestra que estamos en los últimos días: el cambio de clima, el resurgimiento de la nueva era, el tema del cambio en los vientos, en las lluvias, los terremotos, las pestes. Y el último domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar enfocados exclusivamente en qué debemos esperar ahora para el futuro. ¿Qué es lo que falta proféticamente para que Cristo vuelva a esta tierra? Amén. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Usted tiene el estudio en su boletín. Va a haber bastantes fotos, así que le pido que me siga a mí. Usted lo puede leer en la casa. Y si me lleva unos 5 minutitos más hoy, hermano, la predicación, le pido que me tenga paciencia. Pero necesitamos entender, justamente para seguir haciendo lo que hicimos ayer. Yo creo que no quedan 1000 años, no quedan 500 años, quedan tal vez algunas décadas antes de que Cristo vuelva, y necesitamos hacer la obra que Cristo nos manda hacer como iglesia. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra, es tu palabra, Señor, la que te pedimos que nos guíe, que nos instruya, Señor, para poder entender la urgencia de hablarle a otros de Cristo, la urgencia de separar nuestra vida cada día más para tu gloria y tu honra, Señor, la urgencia de poder entender, Señor, de que debemos a través del Evangelio arrebatar las almas que el enemigo tiene cautivas. Debemos arrebatar las almas que el enemigo tiene presas. Señor, ayúdanos hoy, Señor, a través de tu palabra y la oración. Ayúdanos, Señor, a poder romper esas cadenas que muchas veces hasta tu iglesia tiene, Señor, en cuanto a la mala información de la profecía. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted sabe que hace unos años apareció una doctrina de los últimos tiempos, donde estos teólogos comenzaron a creer, y así lo anunciaban, de que una vez que Israel se perdió como nación, de que una vez que Israel le falló a Dios, llamémosle así, ahora la iglesia de Cristo, desde hace 2000 años, ahora la iglesia de Cristo era la que iba a recibir las bendiciones, las promesas de Dios. En lugar de Israel, lo íbamos a recibir nosotros como gentiles, como iglesia. Bíblicamente no hay nada más alejado de la realidad. No hay nada más alejado de la realidad. Yo ahí le puse, va a leer usted al ratito cuando lo lea en su casa, hay un reloj cósmico, un reloj universal que es manejado por Dios. Se acaban de descubrir hace 2 semanas galaxias a 5 billones de años luz. No nos alcanzaría tal vez un pizarrón que tenemos ahí atrás para anotar la cantidad de ceros que significa esa cifra. El descubrimiento se ha dado por tierra la teoría del Big Bang o de la gran explosión, y que de ahí apareció todo, por ejemplo. Esto ocurrió hace 2 semanas atrás. No hay nada más incorrecto que pensar que Israel está fuera del reloj universal de Dios. Y le digo más, lo que suceda en la tierra por toda la eternidad, cuando Cristo vuelve, cuando aparece el anticristo, cuando tenemos el reino de 1000 años con Cristo como Señor y Salvador reinando desde Jerusalén, cuando va a bajar la nueva Jerusalén, como dice el libro de Apocalipsis, todo ese reloj universal está guiado por el Dios creador, Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Señor, el Dios creador que usted y yo creemos, confiamos y amamos. El reloj
terrenal de Dios en cuanto al universo lo marca el pueblo de Israel. No lo marcan los gentiles, no lo marca Obama, no lo marca la Unión Europea, no lo marca las Naciones Unidas. El reloj de Dios, para que usted y yo entendamos dónde estamos en la profecía, a nivel de creación de Dios, usted y yo tenemos que echar un vistazo para ver cómo está Israel y qué es lo que pasa con Israel. Fíjese que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Israel se lo toma como la viña de Dios. Y yo voy a estar leyéndole ahí Isaías 5, del 1 al 7, si lo quiere buscar. Isaías describe a Israel como la viña de Dios. Claro que fue una viña que dio uvas silvestres, uvas que no se podían comer, uvas agrias. ¿A qué se está refiriendo? A la idolatría, al abandono que Israel tuvo hacia su Dios en aquel tiempo. Isaías escribe en el 700 a.C. aproximadamente. Y fíjese que lo que dice el Señor a través del profeta. 5 del 1 al 7 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Es el Señor hablando. Le quitaré su vallado, será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Para Dios, para el Creador, hermanos, el pueblo de Israel estaba representado por una viña especial que Él había elegido y escogido a través de Abraham, donde arranca después a través de los patriarcas el pueblo de Israel. Era la viña de Dios, era la niña de sus ojos, era lo que Él cuidaba, lo que Él amaba como pueblo, pero el pueblo de Dios lo abandonó, lo dejó por los ídolos de Canaán, los ídolos de Egipto, los ídolos de toda la región de Mesopotamia, que usted ya conoce, que nombra la palabra de Dios, y muchos otros que la palabra de Dios no nombra. Jeremías, el profeta Jeremías, toma a Israel como la higuera de Dios. Isaías lo nombra como la viña, ¿verdad? La vid. Jeremías nombra al pueblo de Dios como la higuera. Fíjese lo que dice Jeremías 8. Jeremías 8. Jeremías 8, 12 y 13. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. El reloj universal de Dios para la tierra se paró, se retrasó cuando llegó el juicio sobre Israel. Israel fue llevado cautivo, las 10 tribus del norte. Acuérdense que después que Salomón muere se divide el pueblo de Israel. 10 tribus quedan en el norte, que se les llama Israel, y 2 tribus en el sur, que se les llama Judá. Las 10 tribus del norte son las primeras que fueron llevadas cautivas a Siria en el 722 a.C. Casi 130 años después, cuando el Señor pidió que se arrepintiera Judá, de donde iba a venir, por supuesto, la línea del Mesías. 120, 130 años les dio para que se arrepintieran. El pueblo de Dios no se arrepintió. Sus sacerdotes, sus reyes, sus escribas, todos los que
supuestamente tenían que enseñar al pueblo la ley de Dios, eran los que peor caminaban delante de Dios. Y en el 586 antes de Cristo, el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén queda prácticamente destruida, quedaron solamente los enfermos, los ancianos y aquellos que no podían trabajar, porque estaban discapacitados. Después de 70 años volvieron, pero ya no era lo mismo. El pueblo de Dios nunca se recuperó de haber caído en la idolatría. Algunos miles volvieron a Jerusalén 70 años después, pero los de las 10 tribus del norte, que fueron llevados en el 722 a Asiria, nunca regresaron como tribu. Se habían mezclado. Acuérdense de la región de Samaria, que habla la palabra, que se habían mezclado los que conocían realmente a Jehová y los que no, habían sido traídos por Asiria, se mezclaron, se casaron, adoraban a otros dioses. Nunca el pueblo de Dios se recuperó de su caída. Quedaron dispersados, quedaron alejados. La viña de Dios, la higuera de Dios quedó destruida. Pero hay algo interesante. El Señor Jesús, 700 años después de Isaías, 550 años después de Jeremías, cuando está todo el proceso de la vuelta a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia, el Señor Jesucristo nos habla de que cuando renazca la higuera, estemos atentos. Dice, cuando vean que la higuera florece, le dice ahí en los evangelios, al pueblo judío, cuando la higuera empiece a florecer, sepan que mi llegada está cerca. Sepan que está a las puertas. Sepan que el día del Señor está cerca. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a ver 9 profecías cumplidas que nos muestran que el tiempo de Dios, el reloj de Dios para la tierra, ya ha comenzado a marcar el último minuto, podríamos decir así. Y lo que ha marcado esa carrera final no son los presidentes, no es el clima, no es la guerra, no son las pestilencias, sino que el comienzo del final que usted y yo lo estamos viviendo está marcado por Israel, por el pueblo de Israel. Dice ahí Mateo 24, 32 al 34, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Primera profecía cumplida, hermanos, que nos va a mostrar y nos muestra que estamos en los últimos tiempos. La higuera comenzó a florecer el 14 de mayo de 1948. Cuando en un día, y fíjense que ahí Isaías 66 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación. Israel se convirtió en nación, hermanos, de la nada. Desde 1917 había estado bajo ocupación británica. Antes de 1917, por siglos, estuvo ocupada por diferentes gentiles, ya sean los moros, ya sean aquellos del Imperio Otomano, que se llamaba después del siglo X. Nunca Israel pudo disfrutar su tierra y decir, esta ahora es nuestra tierra. ¿Sabe cuándo empezó el último minuto profético? Y mire que ya estamos casi en 70 años de que pasó esto. El 14 de mayo de 1948. Estamos en los últimos días. ¿O por qué ustedes creen que están en los últimos días? Ustedes los cristianos siempre son tan... No. La Biblia me dice que la higuera comenzó a florecer de a poco, con luchas. Usted sabe todo lo que está pasando hace 70 años casi el pueblo de Israel. Pero la higuera ya está plantada. La viña de Dios fue plantada nuevamente en un día. Un decreto de las Naciones Unidas declaró que la tierra de Israel era de vuelta a aquellos que quisieran volver a establecerse en Israel.
Primera prueba profética, la nación de Israel nacería en un día. ¿Cuándo pasará? Ya pasó, 14 de mayo de 1948. El segundo punto, o la segunda palabra profética, hermanos, cumplido: los judíos regresarían a su tierra. Usted puede tener un lote a lo mejor en México, o en Nicaragua, o en Honduras, o en verdad, o en Argentina. Puede tenerlo, pero no, solamente lo cerqué y lo tengo ahí. Voy a invertir, o el día de mañana voy a construir. La tierra de Israel fue declarada nación y los judíos empezaron a llegar por millares. Al día de hoy hay casi 7 millones de judíos. Fíjese las danzas cuando bajaron en Israel. Esa foto es prácticamente semanas después del 14 de mayo de 1948. Fíjese con el gozo que el pueblo de Israel llegaba a su tierra. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que era algo profético que estaba pasando. Dejaron familias, dejaron trabajos, dejaron lo que fuera para volver a la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Estamos en los últimos días? Sí. Porque la tierra de Israel ya es de Israel. Y es el reloj profético de Dios. ¿Estamos en los últimos días? Sí. Porque dice la palabra en Isaías 11. Yo se lo voy a leer. Isaías 11. 11 y 12. Isaías 11 y 12. Dice la palabra de Dios: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aun quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Aleluya. Amén. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahí lo tiene. Isaías 11, cumplido proféticamente. Amén. Isaías 66. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Dónde? El Señor lo hizo en Israel, en 1948. Los judíos, porque muchos podrían haber dicho, yo no vuelvo. Esa foto fue tomada en los 90. Fíjese esa mujer, el gozo, hermanos, de volver a una tierra donde había y hay todavía muchas luchas. Pero Israel entiende, el judío entiende que el pisar su propia tierra es de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Ningún pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios ha retornado, hermanos, a su patria, proveniente de todo el mundo. Nunca. Ningún imperio, ningún país. En ningún país ha sucedido lo que está sucediendo y sucedió en Israel. A partir de 1948 los judíos están llegando desde Europa, Asia, América, de todo continente. Usted sabe que ya hay organizaciones en diferentes países del primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia. Hay organizaciones judías que ayudan a los judíos que son pobres. No todos los judíos son ricos, no crean que son todos ricos. Muchos sí tienen buen dinero. Pero esta organización ayuda al judío o a su familia que quieran volver a Israel, les pagan todo. Les pagan los primeros meses de estadía, les pagan el pasaje. ¿Por qué? Porque el judío que realmente comprende la palabra sabe que estamos en el reloj de la profecía. En el punto 3, usted lo tiene ahí en su estudio. El territorio de Israel, hermanos, era desierto antes de 1948. La mayoría de la tierra de Israel era desierto. Pero ¿sabe una cosa? El otro día estuve investigando una estadística de quiénes son en los últimos 50, 60, 100 años los cerebritos más grandes en toda la humanidad. ¿Sabe qué porcentaje son de judíos? Científicos, médicos, inventores. ¿Sabe qué porcentaje? Casi el 60%. Judíos. De alguna manera, los científicos judíos que comenzaron a volver después del 48 empezaron de alguna manera a manejar la tierra, la irrigación, inventaron hasta maneras de cómo entender el clima de otra manera,
para poder aprovechar las lluvias tremendamente. Y el Señor en estas últimas décadas, en el estudio de donde saqué esto, dice que el Señor ha hecho un milagro. Empieza a llover y está lloviendo 3 veces en Israel lo que llovía en los últimos 30, 40 años. El Señor está irrigando su higuera. El Señor está alimentando, hermano, la vid. Y cuando la vid y la higuera estén a full, prepárese porque el Señor nos espera. Con sonido de trompeta, como dice la palabra. Nos falta mucho. Usted dirá, bueno, ¿cómo estará la higuera simbólica? Recién la plantaron. No, está creciendo, está viva y está casi madura ya el pueblo de Israel. 800 millones de dólares solamente exporta Israel en frutas y verduras. Cuando era desierto, hermanos, yo he visto fotos donde agarraban los terrones, eran terrones de arena. Y ahora es un país que exporta. Es un país que no conoce el tener que importar algo que necesiten. Y sí tienen que importar algo que necesitan, pero es en el otro punto y usted se va a asombrar. Por eso, ojalá que me dé unos minutitos más hoy. El territorio de Israel florecería. Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aleluya. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, la tecnología desarrollada por los científicos para irrigar ha hecho florecer el desierto. Según la página de internet Hechos acerca de Israel, la exportación ha sido de 800 millones de dólares, mientras que solo de plantas y flores exportan 200 millones de dólares. De un desierto. Profecía cumplida. La higuera está lista, la viña está lista, Israel está exportando lo que otros países, teniendo agua, teniendo buena tierra, no lo pueden exportar. Israel lo está exportando. Otro punto profético. Israel prosperaría económicamente, tal como lo indica Ezequiel 38:12. Y de Ezequiel vamos a hablar el último domingo, porque hay una guerra que estamos esperando, no porque seamos malos, sino porque es profético. Hay una guerra que estamos esperando que suceda, incluido Rusia, Irán, Alemania, Libia y algunos países del norte de África, que van a atacar a Israel. Esa es la guerra de Gog y Magog, está en Ezequiel 38. Pero ¿por qué se produce esta guerra permitida por Dios? 38:12 dice la palabra de Dios que el Gog y Magog van a venir al pueblo de Dios para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. ¿Usted sabe que una de las mejores tecnologías para la guerra la tiene Israel? Si Israel no tuviera esta cobertura que tiene, por supuesto, de Dios, pero aparte de este escudo contra misiles que está tirando Jordania, la franja de Gaza, Irán, hay veces que han también querido atentar contra Israel. Si no tuvieran esta tecnología que es invisible, cuando un misil está por llegar a una ciudad como Jerusalén o como Belén, ¿verdad?, queda destruido, se destruye. Esa tecnología tiene Israel. Tiene el poder económico, tienen el poder de parte de Dios, aunque muchos de los dirigentes judíos no conocen, no quieren saber de Jehová. Pero aún así, hermanos, la promesa de Dios se cumple porque Dios es fiel. Es fiel. Y el Señor le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir. Vas a ser padre de multitudes. El que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido. ¿Por qué cree usted que todavía este imperio no ha caído? Donde usted y yo estamos. Porque todavía hay ayuda a Israel. Todavía estamos apoyando a Israel. El día que esa ayuda se corte, a pesar de este deal, de este tratado que han hecho con Irán, a pesar de ese tratado, escuché el otro día que se va a seguir ayudando a Israel económicamente. Cuando esa ayuda se corta, hermanos, la higuera maduró y
Nos falta mucho tiempo para que el Señor tome control y traiga juicio sobre esta nación. Israel prosperaría económicamente, ¿pero en qué? Váyase conmigo a Deuteronomio 38, 37. Y usted iba a decir, wow, no lo había visto de esa manera. Perdón, 33, Deuteronomio 33. Llega la bendición de Moisés sobre las tribus antes de morir. Y fíjese, por ejemplo, lo que dice en el versículo 13, 33, 13 de Deuteronomio. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. ¿Sabe de qué habla? De petróleo. Esto fue, hermanos, hace un mes. Reservas de petróleo masivas se han encontrado en Golan Heights, cerca del borde con Siria. Se ha descubierto una reserva de petróleo que pertenece a Israel, donde Israel puede no necesitar petróleo por 50 años. ¿Amén? Ya no van a necesitar importar petróleo. A José se le dijo: vas a ser bendecido. Y José representa de alguna manera a Israel. Te voy a bendecir de arriba y te voy a bendecir de abajo. Hace un mes se dio a conocer esa noticia en cuanto al petróleo. Váyase conmigo al versículo 24. 33-24. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje ¿qué? En aceite su piel. Y muchos dirán: está hablando del aceite de olivo. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué del gas natural? Que Israel tenía, parte no importa, parte tiene su reserva de gas natural. Fíjese lo que se ha descubierto este año. Esta empresa, Talmor, y sus asociados controlan casi todo el gas natural, pero no hay duda de que esta nueva energía, la industria de esta nueva energía, revolucionará la economía de Israel. Si llegan a explotar esa reserva de gas natural, hermanos, y el oil, en 1, 2, 3, 5 años, Israel no necesitaría nada de nadie. Ni petróleo, ni gas natural, ni comida, ni frutas, ni verduras, ni ganado, porque tienen todo. Tienen todo. Por eso, llega un momento, y lo vamos a hablar el último domingo, llega un momento que algunos países dicen: estos están demasiado bien. Estos están demasiado bien. Vamos a atacar y vamos a tomar el petróleo y el gas natural y las riquezas que este país tiene. Israel prosperaría económicamente. Ya estamos. Cuarto punto profético. ¿Estamos en los últimos días? Claro que sí. Quinto, la restauración del idioma hebreo. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Hermanos, todos los que volvían a Israel y vuelven cada día, hablan dialectos de otros países. Conozco gente argentina, judíos argentinos que están viviendo en Israel. ¿Sabe qué? Tienen un programa de estudio donde usted no puede llegar a Israel si va a vivir sin anotarse en una escuela y empezar a hablar hebreo. Profecía cumplida. Dice el Señor: va a llegar un día donde mi pueblo, los que estén como mi pueblo, van a tener que hablar el hebreo. Y finalmente en el milenio, hermanos, muchos creen que en el milenio vamos a hablar el hebreo. Otros pastores, teólogos creen que el idioma del cielo es el hebreo. Cuando Isaías, allá en el capítulo 6, tiene miedo porque vio a Jehová y de repente dice: soy un hombre impuro de labios. Ya Isaías no estaba hablando el hebreo puro, estaba hablando arameo, estaba hablando idiomas de lo que rodeaba al pueblo de Israel, pero no era un hebreo puro que estaba hablando. Algunos creen que Isaías está diciendo: Señor, yo no fui enseñado en el idioma correcto hebreo.
por eso soy inmundo de labios, soy impuro de labios. La restauración del idioma hebreo. Los judíos etíopes también, los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo hoy día al colegio para aprender hebreo. Quinto punto profético, ¿se ha restaurado el idioma hebreo? Sí. Estamos, a mi parecer, según mi parecer, y muchos otros hermanos que comparten la profecía, estamos en los últimos tiempos. La restauración del ciclo, que se llama Sheker o Sheko. Dice ahí la escritura en Ezequiel 45:12. Vamos a leerlo. Ezequiel 45:12. ¿Y sabe cuándo se va a dar el impuesto del templo? Con el ciclo. Cuando el nuevo templo en el reino milenario de Cristo sea establecido. Fíjense lo que dice Ezequiel 45:12. El 14. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Fíjense el 13. Esta será la ofrenda que ofreceréis. La 6ª parte de un efa por cada homer del trigo y la 6ª parte de un efa por cada homer de la cebada. En el año 1980, el Parlamento judío decretó por ley, sin ningún voto en contra, que ahora en la tierra de Israel, desde el 80, se manejan con el ciclo como moneda de intercambio. Claro que circulan también dólares, circulará el euro, ¿verdad? De alguna manera, pero el pueblo judío que realmente busca de Dios no solo en el idioma, en busca de Dios a través del Antiguo Testamento. Aquellos que quieren agradar a Dios y entienden que estamos en el final, están muchos de ellos comercializando con este tipo de moneda. Desde el año 80, ya hace casi 40 años. Hermanos, no estamos hablando de todas estas cosas, bueno, pero pasó hace 5 años, pasó hace 3 años. Hay que esperar un poco. Acuérdese, no le estoy diciendo nada, pero acuérdese de esto. En la Escritura muchísimas veces el número 70 es muy importante. 70 años de cautiverio. El 7, el 70, el 120. 120 reunidos en el aposento alto. El otro día escuchaba un estudio de un judío, de un rabino, donde él decía que desde 1948 el primer rango de 70 años puede haber cambios muy grandes en la tierra y en el mismo Israel. Fíjese que estamos hablando del 2018, ya estamos casi en el 2016. El estudioso judío sabe que el reloj de Dios, hermanos, está por llegar al punto donde un cambio drástico en la humanidad tiene que llegar. El judío no lo entiende, el mesiánico sí, el judío no lo entiende, pero nosotros sabemos que el rapto de la iglesia está cerca, hermanos. Estamos cerca. Yo diría muy cerca, porque hay mucha profecía, como usted y yo estamos viendo, que lo demuestra. Espere que la semana que viene compartamos lo que pasa en la tierra y usted se va a asombrar. Punto 7, hermanos, el conflicto por Jerusalén. Zacarías 12:2 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En 1948 el pueblo de Israel se le dio la tierra, pero en 1967 el ejército israelí tomó parte de Jerusalén. Quitó a los árabes y tomó parte de Jerusalén. Pero al día de hoy, usted sabe que, por ejemplo, hay una sola pared del antiguo templo, ¿verdad?, donde el judío puede ir y tocar. Usted ahí tiene el templo, eso que tiene la cúpula amarilla. Hay como un monte, o está sobre como en un monte. Si puede pasar la próxima. Acá tiene usted otra vista de lo que es Jerusalén. Ahí donde el Señor va a apoyar sus pies, hermano. Amén. Fíjese, todas las últimas guerras que nos esperan antes que Cristo vuelva van a ser por ese pedazo, por ese cuadrado, que se le llama el dom del templo. Hay 3 religiones que reclaman eso.
los cristianos, los judíos y los musulmanes. Toda la guerra final va a ser por ese cuadrado, ese octógono, ese octógono que usted tiene ahí con la cúpula amarilla. Para subir a una de las partes, los que están en la franja de Gaza no permiten que los judíos puedan subir. Tienen que ser acompañados por soldados, no pueden orar en voz alta y tienen que ir acompañados por soldados. Suben un grupo, se quedan parados, no pueden orar y baja otro grupo. Van así. Así está el judío al día de hoy en su propia ciudad, Jerusalén. El Señor lo dijo en Zacarías: a Jerusalén la voy a poner como donde el final, donde todo el conflicto mundial va a estar puesto sobre la ciudad de Jerusalén. Finalmente usted y yo sabemos que Jerusalén va a ser de los judíos. Finalmente sabemos que en el Monte de los Olivos donde se va a apoyar sus pies. Pero todo lo que usted y yo estamos viendo ahora en el mundo que está pasando, parte es para poder hacer que se les asigne ese pedazo de tierra. Todo el conflicto que usted ve en Palestina es para poder tener eso. Todo el conflicto que usted ve a través de Israel, que atacan, que no atacan, que irán, que no irán, todo es por eso. ¿Cómo tomamos lo profético? El conflicto por Jerusalén no va a terminar, recién empieza. Y lo que usted escuchó y vio el viernes es el comienzo de todo lo que llega. Prepárese, que no caiga nuestra fe, que no tengamos miedo. Hermanos, no se esté asustando, pero esto no va para mucho más. No va para mucho más. El reloj del Señor está por dar la hora final. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puertos, ni industria significativa. Sin embargo, hay 476 resoluciones de las Naciones Unidas donde dicen que la tienen que perder la ciudad los judíos. Pero no es que no vale nada. Las Naciones Unidas dicen, no vale nada ese terreno. ¿Por qué están tan empecinados los judíos en quedarse con él? Porque es promesa del Dios creador. Y como pueblo de Dios no van a dejar su lugar. Amén. Punto 8. El aborrecimiento del mundo hacia el creyente y hacia el judío, por supuesto, involucrado. Fíjese lo que dice Lucas 21:17. Lucas 21:17. El 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, el creyente que al día de hoy quiere hacer la voluntad de Dios, aún hay veces que con otros creyentes se siente amenazado, se siente insultado, se siente como tomado en broma o en chiste, porque queremos vivir una vida separada para Dios diferente. No nos la damos de nada, ¿verdad?, especial, ni que somos mejores que nadie, pero sí queremos. El creyente que quiere vivir una vida separada para Dios, aún de muchos cristianos, va a recibir crítica. ¿Por qué? Porque la tendencia al día de hoy es que, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no hacer todo juntos? ¿Por qué no hacer algo ecuménico? Ya está lista la primera reunión ecuménica entre la iglesia de Roma y los líderes musulmanes. Ya está establecido que el año que viene van a tener las primeras conversaciones para tratar de demostrar blasfemia, para tratar de demostrar que Alá y Jehová es el mismo Dios. Pero usted y yo, si queremos mantenernos como estamos hasta ahora, usted va a ver, ojalá que no veamos nosotros, y si llega, gloria a Dios. Pero hermanos, estas son personas que le han dicho no a comprometer la doctrina de Cristo. Aquellos que van allá, 5 minutos después se les cortó la cabeza a cada uno de ellos. Fíjese qué simbólico esto de Nigeria. Hermano, me puso la piel de mis pelos de mis brazos, ¿verdad?, erizados. Fíjese, pray por Nigeria. Decenas de miles de creyentes están siendo muertos cada año. Fíjese el ataque
Que paren por favor el ataque en las iglesias y en los cristianos. Fíjese lo que el extremismo musulmán piensa, que Jesús es el esclavo de Alá, que Islam va a dominar el mundo. Y hermanos, lo están queriendo hacer, no son palabras nada más. La persecución comienza, ha comenzado. Señal de que estamos en los últimos tiempos. Señal de que estamos en los últimos tiempos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Último punto, hermanos, profético. Ahí la palabra de Dios dice en Miqueas 5, 12 al 14: Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 14 al 20. 1 Corintios 10, 14 al 20. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Proféticamente, nunca iba a estar tan abierto el ocultismo como usted y yo lo estamos viendo en este tiempo. Aún muchos creyentes están cayendo en el engaño del ocultismo. Fíjese ahí a Beyoncé, la gran cantante que los jóvenes adoran prácticamente. En el dedo tiene una forma, un anillo hecho de oro y plata, que el nombre de ese demonio es Baphomet. Ella lo está usando en un concierto. Fíjese la enciclopedia del esoterismo. Ahí usted va a encontrar el tarot, va a encontrar todo lo que sea lectura de las manos, hablar con espíritus, ser dirigido por espíritus guías. Fíjese la tapa de ese disco de Led Zeppelin. Todos los de arriba son símbolos satánicos. Abajo usted tiene el calendario de la astrología. En el medio abajo usted tiene lo que se llama el ojo que todo lo ve. Si usted tiene tiempo hoy, agarre un billete de $1 y fíjese qué hay arriba de la pirámide. Está ese símbolo, aquí en Estados Unidos. Y usted dirá, ¿cómo pudo ser esto? No sabemos, pero fue. Pero fue y es. Es. Fíjese el engaño, algo que manejamos todos los días y sin embargo de alguna manera estamos siendo engañados. O se nos hace creer que ese billete es, ¿verdad?, bendecido por Dios, porque somos un país de Dios, fue fundado en la Biblia. Pero hermanos, ya hace décadas que este país se alejó de Dios. Todos esos símbolos son de heavy metal. Todos esos símbolos usted lo encuentra que se hacen los jóvenes con sus manos cuando van a una, ¿cómo se llama? Concierto. Y usted, ¿verdad? Y yo muchas veces vemos a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos, así como en chiste, le hacen a otro. Hermano, todo el ocultismo está involucrado en nuestra vida diaria. Por eso sabemos que es el último tiempo. Tenemos uno más. Meditación trascendental. Los yogis. Ese es lo del medio arriba es una de las pinturas como se demuestra la nueva era, New Age. Allá usted tiene el pentagrama.